Una nueva edición de Café Financiero con toda la información que usted necesita para manejar mejor su dinero. Hoy vamos a brindar información para todas aquellas personas que tienen un auto 0 kilómetro que están evaluando adquirir uno. ¿Cuáles son las compañías que ofrecen los mejores precios para asegurar este tipo de vehículos? Vamos a repasar las mejores alternativas de inversión para los próximos días y en el último bloque vamos a hablar de seguros agropecuarios. ¿Contra qué riesgos pueden protegerse los productores en el mercado local y qué puede hacerse para ampliar las coberturas disponibles? Quédese con nosotros. Tras el siguiente intervalo vamos a regresar con todos estos temas y, como siempre, vamos a responder a todas sus consultas. Aquí estamos ya con la presencia de Santiago Chelala, también está Yamil Escala y nuevamente nos está acompañando Miguel Cielonca en esta oportunidad para analizar cuáles son las mejores alternativas de inversión para los próximos días. ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos? Hola. ¿Qué tal? Bueno, gracias nuevamente por estar aquí y vamos rápidamente a los temas que tenemos para hoy. Y la semana pasada el gobierno promulgó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Santiago va a repasar los principales puntos de esta nueva ley. Así es. A través del decreto 462 del Poder Ejecutivo, la nueva Carta Orgánica del Banco Central ya es ley, ya está en plena vigencia y funcionamiento. Son 4 los puntos principales de esta nueva ley. El primero, el que se cree que es el más importante para el Poder Ejecutivo, es el financiamiento de 140.000 millones de pesos. Es lo que a partir de estas nuevas normativas el Banco Central va a poder darle al Tesoro. El segundo punto, el pago de deuda, que se va a poder realizar siendo deuda externa, principalmente organismos multilaterales, que es lo que tiene el gobierno, y también de bonos y títulos públicos emitidos, por supuesto, en dólares, se va a poder realizar, decía, con reservas internacionales. El tercer punto es que cambian los objetivos de este nuevo Banco Central. Ya no se va a dedicar exclusivamente a la estabilidad de precios, a la estabilidad financiera, sino que va a tener como una de sus metas el crecimiento, el desarrollo con inclusión social, según consta en el nuevo documento. Y el último punto, para el sistema financiero el más importante, es la potestad del Banco Central para regular tasas de interés y crédito. También el crédito bancario va a poder ser regulado. Con estos 4 puntos se puso en marcha entonces la semana pasada este nuevo Banco Central que ya demostró y dio señales claves de su acercamiento al Poder Ejecutivo. No a partir de estas cosas que les mencionaba recién, sino a partir de la aprobación de emisión de billetes por parte de la imprenta Chicone, que está siendo investigada por parte de la justicia por presunto lavado de dinero. La semana pasada se dio a conocer justamente esto, que el Banco Central autorizó la emisión de billetes por parte de la ex imprenta Chicone y por lo tanto da una señal así de mayor cercanía con el Poder Ejecutivo. Justamente el objetivo de la nueva Carta Orgánica del Banco Central. Bueno, esperemos que el gobierno no utilice las nuevas herramientas que le da esta ley para seguir echando leña al proceso inflacionario. Vamos a seguir ahora con información para todas aquellas personas que tienen un automóvil 0 kilómetro o que están por adquirir uno. ¿Cuáles son las compañías que ofrecen los mejores precios para asegurar este tipo de vehículos? ¿Cuáles son los precios más accesibles para asegurar nuestro auto 0 kilómetro en este momento en el mercado? Bueno, lo que hicimos fue cotizar un auto, en este caso un Chevrolet Classic City 1.4 modelo 2012 de un valor de 52.000 pesos aproximadamente, que incluye la cobertura del 80% y granizo. Recordemos que las mayores granizadas, las más importantes de los últimos años que tantos dolores de cabeza trajeron, fueron en abril y julio, ¿no? Bueno, importante, ¿no?, la inclusión de esta cobertura. Así que, si vemos en pantalla, tenemos la segunda con 324 pesos por mes, Allianz 341, 354 para Rivadavia, RSA 335 y Federación Patronal 369. Después pasamos a HSBC con 376 pesos por mes, Mapfre 300
386, 390 para Sancor, Zurich con 393 pesos y La Caja 408 pesos por mes. Ya pasando a una cobertura de todo riesgo, en el caso del mismo auto, pero con una franquicia de 2.500 pesos y la inclusión de la cobertura contra granizo, tenemos estos valores. Allianz 372 pesos por mes, la segunda 386, 389 para RSA, Rivadavia con 390, La Caja 419, Mapfre 422, 448 para Federación Patronal y ya 467 para Sancor, Zurich 489 y HSBC 498 pesos. Información importante en esta época del año y en todas, pero particularmente con el detalle del granizo. Muy bien, sí, como siempre vemos, ¿no?, diferencias importantes entre lo que cobran las distintas compañías por este producto. Vamos a ir ahora a una consulta, Miguel, una consulta de Ana, que nos pregunta cuál es el valor de la libra esterlina. ¿Qué le podemos decir, Miguel? Bien, Ana, te cuento. La libra esterlina está cotizando hoy a 1,60. Quiere decir esto que para comprar 10 libras necesitas 16 dólares, ¿sí? Bueno, no estoy seguro el motivo de tu pregunta, si es por un tema de un viaje o si es por un tema de inversión. Si querés, te puedo dar algunos rudimentos en cuanto a algunos mercados, si es por inversión. La cotización ya la tenés. El mercado, en lo que es libras, el mercado de plazo fijo, hoy las tasas en libras son aproximadamente el doble que las tasas en Estados Unidos, ¿sí? En ambos casos son muy bajas, pero son el doble en el Reino Unido. En cuanto a lo que son bonos soberanos, los bonos que emiten los gobiernos, las tasas son prácticamente iguales. Y en cuanto a lo que son acciones, si vos ves el mercado accionario en un periodo de unos 3 a 4 años, el mercado del Reino Unido, que cotiza en Londres, está retrasado con respecto al mercado americano. El mercado americano ha subido en esos 3 años aproximadamente un 30%, y el mercado accionario en Londres, expresado en dólares, prácticamente no se ha movido. Con lo cual, si te interesa, lo podés estudiar un poco más, pero podría haber una oportunidad en acciones en el Reino Unido. Muy bueno, Ana, esperemos que hayamos respondido satisfactoriamente a tu pregunta. La respuesta fue bastante amplia. Nos vamos con esta información a un corte. En instantes estamos nuevamente con ustedes. Tengo aquí a mi lado a Ignacio York, con quien vamos a responder las consultas que ustedes nos han enviado sobre cuestiones vinculadas con el seguro. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo andás? Bien, bien. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Es un gusto. Antes igual de comenzar a dialogar con Ignacio, vamos a responder algunas de las consultas que nos han enviado sobre el estado de las entidades financieras. Y vamos a comenzar con la pregunta de Guillermo sobre el Banco Industrial. El Banco Industrial es un banco especializado en créditos para la producción de pequeñas, medianas y grandes empresas. Tiene un patrimonio de 380 millones de pesos, depósitos de 2.549 millones y muestra resultados positivos, en este caso de 107 millones de pesos. Cara sonriente para el Banco Industrial. Muy bien, también se comunicó con nosotros Karina para conocer el estado del nuevo Banco de Entre Ríos. Uno de los bancos miembros del grupo Petersen de entidades financieras tiene un patrimonio de 499 millones de pesos, depósitos 2.867 millones y según información oficial del Banco Central muestra resultados positivos, como vemos en pantalla, de 132 millones de pesos. Unos indicadores de solvencia y liquidez, cara sonriente para el nuevo Banco de Entre Ríos. Muy bien, Ignacio, llegó el momento de comenzar a responder las consultas que nos han enviado. Vamos a comenzar con la consulta de Mario, que nos cuenta que en los próximos días se va a realizar un trabajo de refacción en la fachada de su edificio. Y contándole a un amigo, le dijo que verificara si los contratistas cuentan con algún tipo de seguro, porque si no, en caso de sufrir algún tipo de accidente, se tiene que hacer cargo el consorcio. ¿Quiere saber, Mario, entonces, si esto es así y con qué seguros deberían contar? ¿Es posible, nos pregunta, que el administrador no tome estos recaudos, Ignacio? No.
Es imposible porque el administrador es el principal responsable por los bienes del edificio, hasta es responsable penalmente. Muchas veces han sufrido juicios penales. Por lo tanto, lo importante para el administrador es que cuando se está Es un rubro igual con mala fama, ¿no? El de los administradores. Ah, sí, sí, sí. ¿Podemos confiar ciegamente en ellos? Se puede confiar, porque la gran mayoría son honestos y responsables en sus tareas, pero nunca falta la oveja negra. Por eso es que recomendemos, ¿no?, que verifiquen este tema, ¿te parece? Sí, 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 es importantísimo. A los integrantes del consorcio, ¿no? Porque normalmente los contratistas no tienen ART. Entonces el consorcio es la propiedad del consorcio es la más fácil de recibir la demanda. ¿No? Claro, entonces en este caso, cuando se trata de tareas así no habituales, el estilo es tratar de conseguir una póliza de accidentes personales, la que en la jerga se llaman AP. Y entonces tendrán una cobertura por la muerte in itinere, a su vez tendrá la cobertura de la invalidez parcial o total del contratista y la asistencia médica. De ese modo tienen un amplio espectro del riesgo cubierto. Muy bien, perfecto. Bueno, en instantes respondemos la otra consulta que tenemos, cambiamos de tema. En las últimas semanas se disparó el precio del dólar en los mercados no oficiales, alcanzando en algunos casos máximos históricos. Santiago nos cuenta de cuáles son las modalidades bajo las cuales operan estos mercados. Claro, porque puede confundir esto de los diferentes tipos de cambio, al menos 3 tipos de cambio. Un tipo de cambio oficial, 4.39, 4.40, 4.41, 42, según el banco también en que uno vaya a comprar dólares, es el que se compra con la habilitación de la AFIP, el que se compra solamente si el gobierno lo permite. Después está el famoso dólar informal, también dólar blue o el dólar arbolito, el que se compra en la calle Florida, en las cuevas, el que es en el mercado justamente informal. Ese es el tipo de cambio que subió la semana pasada a 4.94, 4.95 pesos por dólar. Y el que también está mucho en la primera página de algunos diarios y también en portales de internet es el llamado contado con liqui o contado con liquidación, que es el tipo de cambio que se desprende de la compra de bonos en el mercado local y la venta de esos bonos después en dólares en el mercado extranjero. Por esa diferencia es que surge un tipo de cambio y es el tipo de cambio que también asustó a más de uno, porque llegó a 5.30 o 5.35 en algunos casos. Así que estos son los 3 tipos de cambio que estamos viendo, estas son las diferencias. Vale la pena decir que el gobierno está actuando sobre este último tipo de cambio. La ANSES salió a vender justamente bonos para aumentar la oferta de estos títulos públicos y que caiga su valor para que el precio caiga y también este tipo de cambio, así que cayó cerca de 20 centavos a 5,20. 3 tipos de cambio entonces en un mercado cada vez más restringido. Sí, podemos entender entonces con este análisis de este mercado cambiario que es cada vez lamentablemente más complejo, más difícil de entender su funcionamiento. Bueno, vamos a seguir contestando las consultas en materia de seguros, Ignacio. Tenemos la comunicación de Cecilia, que el otro día iba en un colectivo cuando este frenó abruptamente. Lamentablemente con el impulso se cayó y terminó bastante golpeada. La llevaron al hospital, le hicieron placas y afortunadamente no tuvo nada grave. Sin embargo, por el sacudón se lesionó la espalda y le dieron reposo por 2 semanas. El problema es que no puede trabajar y su actividad requiere del día a día para que sea redituable. Nos pregunta entonces si el seguro de la empresa de colectivos le podría cubrir la pérdida de dinero de estas 2 semanas. Y en este caso, ¿qué debería hacer para obtener esto? Bueno, debería dirigirse a la empresa aseguradora de los colectivos, donde le van a decir que tiene una franquicia de 50.000 pesos, que es una cobertura muy especial para las líneas de colectivos. Por eso. Entonces, normalmente en estos casos la demanda va contra la línea de colectivos, directamente contra ellos, con todos los problemas que puede... Por eso la compañía no la cubre, va a tener que iniciar una acción judicial contra la empresa de transporte para ver si consigue, ¿no? Efectivamente, sí, en un estrado judicial. Ahora hay diferentes empresas, algunas son, podemos decir que le ponen la alfombra roja y otras
le hacen continuas zancadillas. Esa es la realidad en las empresas de colectivo. Bueno, esperemos entonces que pueda resolver de alguna manera esta cuestión. Cecilia, gracias, Ignacio. A sus órdenes. Vamos a continuar ahora repasando cuáles son las opciones de inversión más recomendables para los próximos días, Miguel. Sí, Alejandro, déjame por favor hacer una aclaración. Las inversiones no las podemos recomendar de manera masiva. Es muy importante que cada uno tenga en cuenta una serie de factores. Por ejemplo, el horizonte de inversión. No es lo mismo invertir por unos días que invertir a 10 años. Por ejemplo, la liquidez. No es lo mismo invertir una parte de nuestro patrimonio que sabemos que no tenemos que tocar y al contrario, si ustedes, por ejemplo, tienen que hacer un viaje o tienen que afrontar la operación de un familiar, no es lo mismo contar con esos fondos de manera inmediata. Tercera aclaración. Riesgo y retorno vienen juntos. Esto quiere decir que en general cuando ustedes estén con ganas de ganar más van a tener que estar dispuestos a arriesgar más, ¿sí? Esto es, como les decía, cuando van a comprarse algo de ropa no todos usamos el mismo talle, ¿sí? Cada uno tiene que buscar el talle que se adapta a su situación. De cualquier manera, aclarado esto, personalmente tengo hoy por hoy una preferencia para quienes estén dispuestos a invertir en dólares. Me parece que los bonos argentinos de mediano plazo son los que ofrecen mayor valor, ¿sí? ¿Tienes ahí algún nombre para dar de bono? A mí me gusta mucho el Boden 15. El Boden 15 es un bono que va a amortizar completamente en el año 2015, en octubre, y mientras tanto paga un cupón, una tasa de interés que es del 7%. Como lo van a comprar con un ligero descuento frente al valor nominal, hoy está rindiendo un poco más del 9%. Es una rentabilidad que en dólares le está dando al inversor un 9%. Efectivamente, Alejandro. Pero nuevamente vuelvo sobre la aclaración, esto no aplica para todos, cada uno tiene que, es más, cada uno debe considerar esta inversión en el contexto del resto de las inversiones que ya tiene. ¿Sí? Hay un viejo refrán, más técnico se llama diversificación, más casero es no poner todos los huevos en la misma canasta. Bueno, muy bien, Miguel. Vamos a responder antes de cerrar este bloque una última consulta sobre el estado de una compañía de seguros. Para Luciana, que nos consultó sobre la situación de la compañía Prudential, esta empresa presenta un activo de 555 millones de pesos, un pasivo de 463 millones, un patrimonio de 91 millones de pesos, resultado 22 millones, primas 107 millones e informa 6 juicios. Con indicadores que se condicen con los del promedio del mercado, es que le otorgamos la luz verde de nuestro semáforo a una empresa que obtuvo el 4º puesto en el ranking Prestigio Seguros en el ramo Vida. Bueno, nos vamos con esta información, un corte. Al regreso, quédese con nosotros, vamos a hablar de seguros agropecuarios. Estamos con nuestro invitado, que es Marcelo Girardi, jefe comercial de Seguros Agro de Sancor Seguros. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo andás? Bien, bien. Ustedes, buenas tardes y bueno, muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos por venir. Y respondiendo a los reclamos de los productores agropecuarios como consecuencia de la sequía que hubo a principios de año en nuestro país, hace algunas semanas la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se refirió a la importancia de que los productores contraten seguros para protegerse contra los riesgos que enfrentan ante el desarrollo de su actividad. Contanos, Marcelo, ¿cuáles son las coberturas que tienen disponibles los productores agropecuarios en el mercado argentino? Bueno, actualmente las coberturas disponibles se apoyan básicamente en la cobertura de granizo, que es la que a nivel de mercado asegurador cubre el 90% de las primas que se facturan hoy en seguros agropecuarios. Sin embargo, hay una pequeña cantidad de compañías que ofrecen coberturas multirriesgo. Sancor es una de ellas, pero también hay otras que... Contanos en qué consiste esto de multirriesgo, ¿qué incluye? La cobertura multirriesgo incluye todo riesgo climático e incendio, dejando afuera los riesgos biológicos, quiere decir aquellos provocados por plagas y enfermedades. Pero con una cobertura multirriesgo hoy el productor podría estar cubierto frente a sequía, frente a inundaciones, granizo, heladas, es decir, cualquier evento climático está cubierto con los multirriesgos. El problema es que la oferta que hay en el mercado muchas veces no satisface las expectativas de los productores
y tampoco hay una gran oferta, o sea, no hay una gran competencia entre compañías, y eso hace que solamente representen un 5% de las primas. ¿Por qué no satisface a los productores la oferta de este seguro? Yo creo que generalmente es porque cuando hablamos de coberturas integrales o de inversión, que es el caso de las que ofrece, por ejemplo, Sancor, se logran niveles de cobertura aceptables y que cubren expectativas. Cuando ya vamos a nivel de productor individual, las compañías generalmente tendemos a bajar el nivel de cobertura y esto hace que para el productor le parezca insuficiente. Sin embargo, a mí me toca habitualmente dar charlas para productores y hacer un poco de extensionismo, y este año, después de la sequía terrible que tuvimos, hay muchos lugares en donde se han perforado esos pisos que todo el mundo cree que nunca se perforan, y eventualmente el clima es así, hay años en que nos da sorpresas como esta. ¿Qué opinas respecto de la implementación de un seguro obligatorio? Bueno, en general es un tema que la presidenta ha puesto sobre la mesa cuando inauguró las sesiones parlamentarias. Nosotros como compañía y en general el grupo de compañías, tanto Adira como el resto de aseguradoras del mercado, estamos a favor de que el tema se ponga sobre la mesa. Indudablemente creemos que es necesario un debate amplio y que ya venimos trabajando hace 2 años con el PA2, tanto Sancor como San Cristóbal, la segunda, otras compañías que venimos aportando durante 2 años elementos para desarrollar un programa de seguro agrícola a nivel nacional, como lo tienen el resto de los países del mundo. ¿Pero es posible el carácter de obligatorio? Como posible es posible, indudablemente hay que ver bajo qué normas y bajo qué condiciones se determina la obligatoriedad, y si es tanto para el productor como para las aseguradoras, que esa es la parte que todavía no está del todo estudiado o definido. Indudablemente que el hecho de la obligatoriedad va a ser un elemento por ahí que el productor va a tender a rechazar. No hay que buscar a ver de qué forma o con qué herramientas se lleva adelante. ¿Qué porcentaje de productores está efectivamente asegurado y si puedes calcular cuál fue la pérdida por sequía, por ejemplo, en Santa Fe? Bueno, en general por número de productores es más difícil. Los datos que aporta Superintendencia del Mercado arroja que la última campaña se aseguró casi el 60%, entre el 50 y el 60% del área cultivada. Sobre una base de 30 millones que se cultivan en Argentina, estamos hablando de 18, 19 millones de hectáreas aseguradas. Indudablemente que es un volumen muy importante si tenemos en cuenta que no hay aportes estatales y no hay subsidio a las primas, sino que es todo, digamos, desde el punto de vista privado. Las pérdidas puntualmente de la sequía, y en Santa Fe se vio afectada toda la zona pampeana, no solo Santa Fe, probablemente Córdoba, el suroeste de Córdoba sea la parte más afectada, pero los valores que manejamos oscilan en un 30-40% de merma de rendimiento en maíz y entre un 15 y un 20% de merma de rendimiento en soja. Marcelo, tenemos 30 segundos. Brevemente, contanos qué se puede hacer justamente para aumentar las coberturas disponibles para los productores agropecuarios argentinos. Bueno, yo creo que hoy por hoy el productor cuenta con una serie de coberturas que las puede ir armando en función de sus necesidades y en función de los cultivos que les gusta o que necesita y que él interpreta que tiene que cubrir. En función de eso hay, sobre la base de la cobertura de granizo, él puede ir agregando adicionales como helada, falta de piso, vientos y en algunos casos hasta sequía, y de esa forma ir dándole a cada cultivo el riesgo que más importancia tiene, poder darle cobertura para ese riesgo. Muy bien, perfecto, Marcelo, muchas gracias. Un panorama entonces sobre la oferta de seguros disponible en el mercado argentino para los productores agropecuarios para que puedan protegerse contra los riesgos que enfrenta su negocio. Nos vamos con esta información. Nos reencontramos el próximo domingo a las 19 horas aquí en Metro. Muchas gracias por habernos acompañado nuevamente.